Ana Catalina Emmerich, Visiones y Revelaciones Completas, tercera parte, Visiones del Antiguo Testamento. 9. La familia de Adán. Era el lugar donde estuvo después el huerto de los olivos, donde he visto a Adán y a Eva llegar y detenerse. La configuración del terreno era entonces distinta, pero se me ha mostrado que era el mismo sitio. Los he visto vivir y hacer penitencia en el lugar donde Jesús sudó sangre. Ellos trabajaron esta tierra. Los he visto rodeados de hijos y en grande tristeza clamar a Dios que les diese hijas. Tenían la promesa de que la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Eva le daba hijos a Adán en determinados tiempos, pero siempre había algunos años de penitencia entre estos periodos. Así nació Set, el niño de la promesa. Después de 7 años de penitencia, nació precisamente en la gruta de lo que fue Belén más tarde. Un ángel le dijo a Eva que se le daba a Set por el inocente Abel. Set estuvo bastante tiempo oculto en esta gruta y en otra gruta cercana, llamada Gruta de la Lactancia de Abraham, porque sus hermanos le perseguían de muerte, como los hermanos envidiaban y persiguieron a José. Una vez he visto en torno de Adán 11 personas. Eran Eva, Caín, Abel, 2 hermanas y otros niños pequeños. Todos estaban vestidos con pieles que les caían como escapularios ceñidos a la cintura. Estas pieles eran más anchas delante del pecho y servían como bolsillos. Alrededor de las piernas estaban más abiertas y cerradas con ataduras a los lados. Los hombres llevaban pieles y vestidos más cortos, y un bolsón para guardar sus enseres. Sobre los hombros, hasta la mitad del antebrazo, eran esas pieles blancas y finas, y en las mujeres, sujetas también bajo el brazo. El aspecto de estas personas así vestidas era muy hermoso y noble. He visto sus chozas que estaban algún tanto metidas en el suelo, cubiertas con ramas y plantas como techo. Noté que tenían una perfecta organización doméstica. He visto praderas cubiertas con árboles frutales de pequeño talle, pero de robusto tronco. También vi allí trigo y diversos cereales que Dios había dado a Adán para sembrar. No recuerdo haber visto en el paraíso terrenal trigo ni vides. Allí no había ninguna fruta que necesitara ser preparada para comerla. La preparación de la comida es una pena del pecado y un símbolo del dolor. Dios dio a Adán todo lo que debía sembrar. Recuerdo a este propósito haber visto en tiempo de Noé a algunos hombres, como ángeles, que daban a este patriarca algo cuando entraba en el arca. Me pareció que era un gajo de vid metido en una manzana. Por ese tiempo ya crecía una especie de trigo silvestre, y Adán tenía que separar el buen trigo de este cereal agreste. Esto mejoraba el silvestre, pero con el andar del tiempo, este cereal fue desmejorando hasta volverse malo. El cereal agreste crecía en los primeros tiempos bastante bien y mejorado, especialmente hacia la región del oriente, como en la India y en la China, cuando había aún muy pocos hombres en el mundo. En regiones donde abunda la vid y hay aguas con peces, no prospera este cereal. He visto que tomaban leche de algunos animales y hacían quesos que secaban a los rayos del sol. Entre los animales he visto ovejas. Todos los animales que Adán había nombrado en el paraíso le siguieron después a la tierra, pero huían de él, y Adán tenía que atraerlos y domesticarlos dándoles alimentos. He visto revolotear muchos pájaros, pequeños animales y cabritos saltadores. Reinaba allí un orden doméstico patriarcal. He visto a los hijos de Adán comiendo en una choza aparte. Los alimentos estaban colocados sobre una gran piedra que servía de mesa. Los he visto rezar y dar gracias por el alimento. Dios había enseñado a Adán a ofrecer sacrificios, y Adán era sacerdote en su familia. Caín y Abel lo eran también en sus familias. Los preparativos se hacían en chozas separadas. Tenían la cabeza cubierta con una caperuza en forma de nave, tejida de juncos y hojas, con una parte saliente delante para aferrarla con facilidad. El aspecto y el color de sus rostros era algo hermosamente amarillento, brillante, como seda, y tenían cabellera rubia de color oro.
Adán llevaba la cabellera larga. Al principio lo vi con barba corta y más tarde con barba larga. A Eva la he visto al principio con los cabellos sueltos y largos. Más tarde los tenía recogidos en trenzas sobre la cabeza, como una cofia. El fuego que usaban los veía como brasas, que conservaban ocultas en hoyos de la tierra. Lo recibieron del cielo por primera vez. Dios les enseñó el uso del fuego. Era una materia amarilla, como tierra o greda, que usaban como carbón para quemar. No los he visto cocinar, en cambio los veía al principio exponer al sol y tostar. También los he visto exponer al rayo del sol granos de trigo, triturados, colocados en pequeñas cavidades hechas en el suelo, tapadas con cobertores hechos de ramas entretejidas. Los cereales que Dios les dio fueron trigo, centeno y cebada. Dios los instruyó en su cultivo, como también los guiaba en otros trabajos y necesidades primeras. No he visto por entonces grandes ríos como el Jordán, pero brotaban fuentes que ellos dividían en canales o apresaban en lagunas. Antes de la muerte de Abel no habían comido carne. Sobre el monte Calvario tuve una vez la visión de cómo un profeta, el compañero de Elías, se metió en unas cuevas que entonces había debajo de ese monte, amuralladas, que servían de sepulcros. Allí tomó un sarcófago de piedra que contenía huesos de la calavera de Adán. Aparecióle entonces un ángel que le dijo: «Esta es la calavera de Adán», y le prohibió sacar esos huesos de allí. Había aún sobre esa calavera cabellos delgados y rubios en partes. He sabido que por la narración de este profeta se dio a ese lugar el nombre de la calavera. Justamente sobre el lugar de la calavera vino a dar la cruz de Jesucristo con sus sagrados pies. He sabido en visión que ese lugar es el punto medio del mundo. Se me mostró esto con números, calculando hacia el oriente, el sur y el occidente, pero he olvidado estas cifras. Diez. Caín y Abel. He visto que Caín tomó la resolución de matar a Abel en el huerto que fue el huerto de los olivos, y que después anduvo por aquí errante y fugitivo. Plantaba un árbol y lo volvía a sacar. Entonces vi el aspecto severo del hombre resplandeciente, que preguntó: «Caín, ¿dónde está tu hermano Abel?» Caín no lo vio desde un principio. Luego se volvió hacia él y contestó: «Yo no lo sé. No se me ha dado para guardarlo». Cuando habló Dios y dijo que la sangre de Abel clamaba desde la tierra, se llenó Caín de temor. Con todo, he visto que por largo rato disputaba con Dios. Dios le dijo que sería maldito sobre la tierra, que no le daría ningún fruto y que él iría errante de un lado a otro. Entonces dijo Caín que sería matado en cualquier lugar. Había entonces muchos hombres sobre la tierra. Caín ya era un hombre de edad con muchos hijos, como también Abel. Había allí otros hermanos y hermanas de Caín y Abel. Dios le dijo que no lo matarían, que el que lo hiciera sería castigado 7 veces más. Le hizo entonces una señal para ser reconocido y que nadie osara matarlo. Sus descendientes fueron hombres de color. Cam tuvo también hijos de color más oscuro que los de Sem. Los más nobles hombres siempre fueron de color blanco. Los que estaban señalados con esta marca tuvieron hijos semejantes, y con el aumento de la maldad de los descendientes, esa mancha pasó a todo el cuerpo, y estos hombres fueron cada vez más negros. Con todo, al principio no había ningún hombre completamente negro. Esto se fue acentuando con el andar de los tiempos. Dios le indicó a Caín un lugar donde refugiarse. Como Caín dijese: «Así moriré de hambre porque la tierra está maldita para mí». Le dijo Dios: «No, y que comiera carne de los animales, y que de él nacería un pueblo, y que algo bueno saldría de él». Antes de esto no comieron carne los hombres. Caín salió más tarde de este lugar y edificó una ciudad estable, que llamó Enoc, nombre de su hijo.
Abel fue muerto en el valle de Josafat, hacia el monte Calvario. Ocurrieron más tarde muchas muertes y desgracias en este lugar. Caín mató a Abel con una especie de clava o maza, con la cual deshacía terrenos y piedras, mientras plantaba y cultivaba la tierra. Creo que era de piedra muy dura, con manija de madera, pues tenía una dobladura como gancho. Aspecto de los hombres en general, los gigantes, algunos patriarcas. La configuración de la tierra antes del diluvio era muy diferente de lo que es ahora. Por ejemplo, la Tierra Santa no estaba tan llena de cuevas, hendiduras y valles como al presente. Las llanuras eran mucho más extensas y las montañas con laderas muy suaves y fáciles de subir. El huerto de los olivos era solo una pequeña altura. La gruta de Belén estaba ya como cueva natural, pero los alrededores eran muy diferentes de lo que son ahora. Los hombres eran de mayor altura que ahora, pero nada deformes. Los veríamos ahora con admiración, sin miedo o desagrado. Eran más perfectos en su contextura corporal. Entre algunas estatuas de mármol que veo en abundancia yacer en lugares subterráneos, encuentro estos ejemplares. Caín llevó a sus hijos y a los hijos de sus hijos hacia la región que se le había destinado, y desde allí volvieron a dividirse y a separarse en otras regiones. Sobre Caín no he visto luego nada reprensible. Su castigo consistía en que debía fatigarse mucho y nada le salía bien. Lo he visto poco estimado de sus mismos hijos y de los hijos de sus hijos, a veces despreciado y nunca bien tratado. No obstante esto, le obedecían como a jefe y conductor, pero como a uno maldecido por Dios. He sabido que Caín no está condenado, solo fue severamente castigado. Nota: Santa Brígida da como salvo a Salomón. En el proceso de beatificación de Sor Juana de la Cruz de Reboredo, se lee que, por sus oraciones, Dios libró a Salomón del purgatorio. Teresa de Newman ve a Pilatos bautizado, convertido y muerto por orden del emperador, y salvo. Ana Catalina da como salvo a Caín, después de su castigo en este mundo. No es justo que en las expiaciones del catecismo se calcula los años de Caín en el infierno y menos que se estampe esta afirmación. Fin de la nota. Uno de los descendientes de Caín fue Tubal-Caín. De este proceden varias industrias y también de él proceden los gigantes. He visto muchas veces que en la caída de los ángeles, cierto número de ellos tuvo un momento de arrepentimiento. Nota: acerca de los ángeles menos culpables parece coincidir con Santa Francisca Romana, en cuyas revelaciones sobre el infierno se lee: los demonios que están en el aire y entre nosotros son aquellos que en el tiempo de la rebelión de Lucifer no se opusieron a los planes del rebelde y pensaron permanecer indiferentes entre Dios y Lucifer. Fin de la nota. O de duda, y que no cayeron tan profundamente como los demás. Estos ángeles recibieron morada en una montaña solitaria, alta e inaccesible, que en el diluvio universal quedó deshecha y se convirtió en un mar de aguas, creo el mar muerto. Estos ángeles tenían facultad de obrar sobre los hombres, en cuanto estos se apartaban de Dios. Después del diluvio desaparecieron de este lugar y fueron dispersados por el ámbito de los aires. Recién en el juicio final serán arrojados al infierno. He visto a los descendientes de Caín volverse cada vez más impíos y sensuales. Se dirigieron siempre más a esos lugares, y los ángeles caídos se posesionaron de muchas de estas malas mujeres y las dirigían, enseñándoles toda suerte de industrias y seducciones. Los hijos de estas mezclas eran de grande estatura, estaban llenos de toda clase de mañas y artificios, y se hicieron instrumentos de los espíritus y ángeles caídos. De este modo se formó en esta montaña y a su alrededor una raza de gente que por la fuerza de la seducción
trató de pervertir a los descendientes del justo Set. Fue entonces cuando Dios anunció a Noé el diluvio, y el patriarca tuvo mucho que sufrir por causa de este pueblo impío y perverso. He visto muchas cosas de este pueblo de gigantes. Con suma facilidad llevaban enormes piedras a las altas montañas, se volvían más atrevidos y hacían obras enteramente maravillosas. Los he visto subir derecho por los troncos de los árboles y por las paredes de los edificios, tal como lo hacen hoy los poseídos por el demonio. Lo podían todo, aun las cosas que parecían más extraordinarias, pero lo más eran fantasmagóricas y artificios que hacían por arte diabólica. Por esto he concebido gran aversión a todos los juegos de magia, de prestidigitación y de adivinación. Hacían toda clase de figuras y trabajos de metal y de piedra. De la ciencia de Dios no tenían ya rastro alguno, y se hacían toda clase de ídolos para adorarlos. He visto que de pronto hacían de una piedra cualquiera una imagen perfecta y la adoraban, o de algún animal espantoso u otro objeto de abyección. Lo sabían todo, lo veían todo, preparaban venenos, ejercían la magia y se entregaban a toda clase de pecados. Las mujeres inventaron la música. Las he visto ir de un lado a otro para seducir a las mejores razas y llevarlas a los desórdenes que ellas practicaban. No edificaban casas como las nuestras, sino que hacían torres redondas muy gruesas, de piedras relucientes en cuyas bases se apoyaban pequeñas viviendas, que llevaban a extensas cuevas, donde se entregaban a sus horrendos desórdenes y pecados. Sobre los techos de estos edificios se podía caminar en derredor. Subían a las torres y miraban a través de ciertos telescopios a muy grande distancia, pero no por la perfección de estos instrumentos, sino por arte satánica. Veían donde había otros pueblos y ciudades, iban allá y los vencían, e introducían sus costumbres de libertinaje. En todas partes introducían esta falsa libertad. Los he visto ofrecer sacrificios de niños a los cuales enterraban vivos. Dios hundió esta montaña con sus moradores profundamente en el diluvio universal. Enoc, antepasado de Noé, predicaba contra este pueblo perverso. También ha escrito mucho. Era un hombre sumamente bueno y muy agradecido a Dios. En muchos lugares de los campos alzaba altares de piedra, y donde el suelo producía frutos, ofrecía sacrificios a Dios y agradecía los beneficios recibidos. Así conservó la religión en la familia de Noé. Fue trasladado al paraíso terrenal y descansó junto a la portada de salida, y con él otro más, Elías. De ese lugar del paraíso ha de volver a la tierra antes del juicio final. Los hijos de Cam y sus descendientes también tuvieron después del diluvio relaciones con espíritus malignos, y por eso hubo entre ellos tantos poseídos, tantos entregados a la magia y poderosos según el mundo, e igualmente hombres grandes, audaces y desenfrenados. Semíramis provenía de la unión de estos influenciados por los espíritus malignos. Ella lo podía todo, solo ignoraba el arte de salvarse eternamente. De estos gigantes salieron también hombres potentes, tenidos más tarde por dioses en los pueblos paganos. Las primeras mujeres que se dejaron poseer por estos demonios sabían lo que hacían, las demás no lo sabían, pero lo tenían ya metido en la carne y la sangre como otra culpa de origen.